Ok, tengan todos buenos días. El día de hoy vamos a ver lo que viene siendo, ya dando la introducción a lo que sería el último módulo del curso, el cual va relacionado a los servidores web. Cuando nosotros hablamos de servidores web, más que todo se hace referencia al término de aquellos servidores en los cuales uno puede publicar, puede subir, o más que todo el término más común y el término técnico, el hacer deploy de algún proyecto web. Ya puede ser una página web estática o con poca información, un sitio web un poquito más complejo, pero no tan lejano de lo que viene siendo la estructura HTML, CSS, JavaScript básica. O puede ser también una aplicación web ya un poco más compleja, ¿verdad? O algún sitio administrativo para un negocio, o una aplicación de compras en línea, como lo puede ser hecho en WordPress o de manera personalizada, ¿verdad? Eh, entonces, los servidores web vienen a ser más que todo aquellos lugares donde se almacena y donde la gente puede acceder para poder conocer lo que viene siendo un sitio web, ¿verdad? Más que todo se hace referencia a estos en el Internet, por ejemplo, grandes sitios como Google, Facebook, Twitter, Instagram, están alojados en un servidor web. La diferencia es que cada uno de ellos le radica en el sentido de qué tipo de servidor, ¿verdad? Más que todo, cuando decimos a qué tipo de servidor, viene siendo más que todo si es más que todo uno propio para cada aplicación, no es compartido, etcétera, que ya más adelante lo vamos a ver un poquito más a detalle, ¿verdad? Entonces, también cada uno de estos radica más que todo en qué tecnología utiliza el servidor o qué sistema está ejecutando, cositas más súper técnicas que a lo mejor a nosotros, si bien nos compete saber, no es cómo manejarlo, porque como tal no es algo de lo que nosotros podamos manipular, ¿verdad? Más allá de que a lo mejor a nosotros nos pueden decir, mira, aquí está el servidor y usted configura, ahí sí. Pero por lo general, no. Por lo general no podemos hacer eso porque más que todo ahí la mayoría se inclina más que todo por pagar un servicio que el adquirir todo un equipo, configurarlo para que actúe como un servidor. Todos prefieren contratar un servicio y es muy común, ¿verdad? Pero hay una excepción, ¿verdad? Obviamente estos grandes sitios, como yo les mencioné, Google, Facebook, Instagram, ellos sí tienen sus propios servidores, ¿verdad? Pero porque tienen los recursos necesarios para poder hacer. Bien, entonces, para poder entrar a lo que viene siendo el contenido del día de hoy, vamos a hablar más que todo, o primero que todo, mejor dicho, sobre alojamiento web. Yo sé que a lo mejor ustedes me van a decir, pero que no es lo mismo que un servidor. Un servidor web, así en pocas palabras, más que todo es como el equipo físico que se utiliza. Pero vamos a ver a detalle lo que viene siendo el alojamiento web, ya de una forma más técnica, que hace referencia, cómo se conoce y cómo funciona, ¿verdad? Entonces, para conocer lo que es el alojamiento web, iniciamos con esta pregunta, que es el alojamiento web, ¿verdad? Que es la más común, ¿verdad? Y nos dice, el alojamiento web, o también conocido como web hosting, es un servicio para alojar sitios web en el cual las personas pueden acceder a los contenidos del mismo en todo momento a través de diferentes dispositivos que estén conectados a Internet. En pocas palabras, el alojamiento web es aquel que nos permite el poder nosotros publicar un sitio web, o mejor dicho, el subir un sitio web a Internet. El poder almacenarlo en una pequeña parte ya sea de un servidor web y este que está vinculado a Internet, el poder mostrarlo a todos aquellos que lo visitan, ¿verdad? Si ustedes, bueno, más adelante que lo veamos, van a ver ustedes cómo funciona esto, ¿verdad? Pero obviamente todo esto tiene sus pasos, ¿verdad? Como lo puede ser, como lo puede ser el,
ahí hasta se me fue la palabra, como lo puede ser la configuración de visualización, palabras claves que se utilizan para que este se pueda posicionar, ¿verdad? Porque como tal, si bien nosotros lo publicamos, obviamente hay mucho por detrás, ¿verdad? Como lo puede ser el posicionamiento, el cual más que todo viene a ser como que a las categorías que pertenece el sitio, palabras claves que voy a ocupar, a qué va dirigido, y la URL en la que se va a indexar, etcétera. Es mucho contenido por aparte, el cual se toma en cuenta para eso, ¿verdad? Pero también debemos de entender que una cosa es publicarlo y otra cosa es la visibilidad que va a tener, ¿verdad? El publicarlo sobre internet, que es lo que se hace referencia al alojamiento web, mientras que la visibilidad viene siendo, o el posicionamiento más que todo al momento de visualizarse, que aparezca en el buscador, etcétera. Porque hay bastantes sitios que a lo mejor están publicados, pero que no se pueden encontrar en internet. Por ejemplo, si yo pongo en Google sí, ejemplo de sitio.com, a lo mejor no me va a aparecer porque sí está publicado, pero no está posicionado, ¿verdad? Puede darse el caso. Y son bastantes los casos que se encuentran así hoy en día, ¿verdad? No, no vayan a pensar que es uno en un millón, no, son varios los que se dan hoy en día. Solo permíteme un momentito. Ok, ya volví, disculpen ahí. Entonces, veamos qué más nos dice aquí. Un alojamiento web también puede referirse como un espacio físico en un servidor, el cual está conectado a Internet y permite almacenar y visualizar información, tal como lo puede ser archivo HTML, ya, CSS, imágenes, videos, etcétera, a cualquiera que lo visite. Prácticamente un alojamiento web es como, bueno, la misma palabra lo dice, es prácticamente alojar o almacenar en la web o en internet toda aquella información que nosotros queramos visualizar. Por ejemplo, podemos visualizar desde archivos PDF, imágenes nada más, puras, tal cual, o videos, ¿verdad? Hasta ya algo un poco más elaborado, como lo puede ser en un sitio web, ya así bonito, el cual incluya imágenes, videos y documentos, ¿verdad? Eh, el cual estos pueden ser leídos, ¿verdad? Por ejemplo, un servidor web puede interpretar el código HTML y ya el código HTML se encarga de interpretar el CSS y ya se encarga de hacer uso del Java. Entonces, prácticamente, el alojamiento web es más que todo el espacio donde se sitúa o donde se va a mantener, ¿verdad? Obviamente también esto va a depender del espacio que se nos ofrezca, ¿verdad? Ya más adelante vamos a ir haciendo énfasis en todo eso. Bien, continuemos. Veamos qué más. Nos dice, nos dicen que existen múltiples formas de referirse al alojamiento web, así como algunos lo llaman web hosting. No vayan a pensar ustedes que la mayoría le llaman que no necesito un alojamiento web. No. Hay quienes que buscan utilizar palabras un poco más técnicas, ya sea tanto en español como en inglés, que les ayuden a referirse de una manera más fácil. Por ejemplo, el web hosting prácticamente hace referencia literalmente a la palabra alojamiento web en inglés, ¿verdad? Hay quienes que al saber que la palabra hosting casi solo se ocupa en el término de en el área de desarrollo web como tal, ¿verdad? Ya no importa si sea front o backend. Hay quienes que incluso solo lo tienden a llamar, permítanme, lo tienden a llamar solo hosting. Hay quienes que hacen el inverso o lo intentan asemejar un poco al español, ¿verdad? De hosting web, que viene siendo más que todo sustituir la palabra alojamiento por hosting web, ¿verdad? Como le puede decir. Hay quienes que incluso le dicen hospedaje web, ¿verdad? Ya es más que todo como querer asimilarlo más en español o servidor web, ¿verdad? Que es como el término un poquito más, otro término más común, junto con el alojamiento web y el web hosting. Y está el que ocupan todos, ¿verdad? Que es hasta donde es el más utilizado o el segundo más utilizado después de web hosting, es el término web host, ¿verdad? Cada uno de estos significa lo mismo.
No hay ninguna diferencia más allá de las palabras, ¿verdad? Pero prácticamente estas solo son formas de referirse a lo que viene siendo el alojamiento web como tal, ¿verdad? Todos hacen referencia a un servidor web, todos hacen referencia a espacios donde se almacenan páginas web, no hay ninguna excepción, ¿verdad? Veamos qué más tenemos. Nos dice la siguiente preguntita, ¿cuál es el propósito de un alojamiento web, ¿verdad? O del alojamiento web, por dicho. Y nos dice que el propósito de un servicio de alojamiento web o web hosting, ojo, ya estamos haciendo uso de las palabras que, o de los términos o las formas de referirse a él que ya les mencioné. Nos dice que su propósito es lograr que un sitio web esté disponible de forma permanente en Internet, por lo cual es necesario que la información del sitio esté alojada en un servidor web, que permanezca conectado a Internet en todo momento, y la obtención de un nombre de dominio. Ya más adelante vamos a ver lo que es un nombre de dominio y para qué nos sirve. Pero sí, tengámoslo en cuenta estas palabras, nombre de dominio. Tengámoslo en cuenta porque es algo que si nos vamos a dedicar al desarrollo web, como tal, debemos de tenerlo muy, pero muy presente, ya que es, es como una parte súper básica de los que se van a dedicar más que todo al despliegue, bueno, los que se van a dedicar más que todo al despliegue de aplicaciones web, ¿verdad? O de sitios web, páginas web sencillas, ¿verdad? Tanto para front o back. Y nos dice, para ello contaremos con diferentes tipos de alojamiento web, los cuales se adaptan según el tipo de contenido o sitio que desarrollemos y deseemos alojar, ¿verdad? En pocas palabras, existen diferentes formas de alojamiento web, mejor, perdón, diferentes tipos de alojamiento web. Cada uno se diferencia por lo que puede almacenar, ¿verdad? O cómo funciona, ¿verdad? Tanto desde almacenar archivos hasta que sea un mismo servidor para varias personas o un servidor exclusivo para alguien el cual puede configurar. Pero ya lo vamos a ver más a detalle. Vamos a explorar cada uno, veremos en qué o qué beneficio nos ofrece cada uno, ¿verdad? O cuál nos podría convenir, no, cuál nos podría beneficiar a nosotros en el desarrollo que implementemos, ¿verdad? Veamos los tipos de alojamiento web, ¿verdad? A lo mejor ustedes me van a decir que los tipos de alojamiento web no pueden haber varios, ¿verdad? Porque a lo mejor solo existen alojamiento web y tal, ¿verdad? Subir una página, pero no. Hay bastantes tipos de alojamiento, los cuales podemos encontrar nosotros, ¿verdad? Bueno, lo vamos a ver más a detalle, ¿verdad? Pero cada uno funciona en base al contenido, ¿verdad? Y hay otros que son mucho más avanzados, ¿verdad? Pero no los voy a tocar porque, como les digo, son tan avanzados que ya son casi que mucho contenido por demás, ¿verdad? Pero igual se los voy a mencionar, los cuales son los alojamientos, o mejor dicho, los servidores para streaming, que son aquellos que se dedican más que todo o que ayudan a la interpretación de canales tipo TV o radio, ¿verdad? Y que ayudan a transmitir en vivo, ya sea en plataformas, por ejemplo, tipo Twitch o tipo YouTube, o como lo puede ser Facebook, que ocupan estos tipos de servidores, pero también están los de videojuegos, bueno, me imagino que más de alguno de ustedes ha jugado alguna vez, ¿verdad? Son aquellos que prácticamente están dedicados a que bastantes usuarios se conecten y puedan jugar partidas en línea, ¿verdad? Esos son algunos, ¿verdad? Y pueden darse, y son, bueno, son muchos temas por aparte, o sea, no vienen estando tanto dentro de esto que les voy a mencionar, ¿verdad? Pero sí es bueno que los conozcan porque al final terminan siendo algún tipo de alojamiento web, a lo mejor no tan dedicados o tan arraigados a lo que viene siendo publicar páginas web, pero sí son un tipo de alojamiento web. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los de streaming, más que todo, si bien a lo mejor pueden haber servidores para transmitir en vivo, ya sea para canales de televisión o de radio, tal cual, pero también están los servidores que nos ayudan a poder
transmitir ese contenido por medio de las plataformas en Internet, ¿verdad? O sea, ya es en la web como tal. Por eso es un tipo de alojamiento web. Lo mismo para los servidores de videojuegos, porque están conectados a Internet. Eso sí, necesariamente están conectados a Internet, se vinculan con una red, ¿verdad? Se comunican mediante otras redes para poder vincularse con otros usuarios, ¿verdad? De esa manera. Pero veámoslo más a detalle, más que todos los que nos interesan a nosotros, aquellos que nos ayudan a almacenar sitios o aplicaciones web que nosotros vayamos a desarrollar. Aquí tenemos los tipos de alojamiento, el cual nos dice, los servicios de alojamiento web se pueden clasificar atendiendo el tipo de servicio y al costo del servicio prestado, ¿verdad? Eh, Como yo les había mencionado, los alojamientos de streaming y de alojamientos de videojuegos, ¿verdad? Más que todo, ese es su tipo de servicio, obviamente, ¿verdad? Prácticamente el servicio es que se puedan vincular a una plataforma de streaming o que puedan interactuar con diferentes usuarios con videojuegos. Pero también lo mismo está para los otros alojamientos web, como lo pueden ser un alojamiento gratuito, que créanme que este lo vamos a ver más a detalle. Tanto, bueno, más que todo la sesión del día miércoles, que va dedicado a eso. También el alojamiento compartido es otro que es muy ocupado. Bueno, más que todos son bien ocupados, ¿verdad? Pero digamos que el gratuito y el compartido es como los más, ¿cómo lo puedo decir? Es más que todo para el pueblo, digamos así, es más para gente humilde. Es para la gente que busca más que todo algo más accesible, ¿verdad? De ahí tenemos el alojamiento de archivos, que este si bien es para web, pero se dedica un poquito más a otro tipo, ¿verdad? Ya más adelante lo vamos a ver. Y tenemos el alojamiento dedicado, que si bien también es de los más usados, pero digamos que este es un poquito más exclusivo. Lo vamos a ver más adelante. Pero primero que todo, iniciemos con el alojamiento gratuito. Y nos dice, el alojamiento gratuito, también conocido como hosting gratis o el free hosting, ¿verdad? Es un servicio que permite a los usuarios publicar sitios web con una serie de limitaciones notables en comparación con otros alojamientos de pago. Esto en algunos casos pueden incluir servicios de base de datos y correo electrónico. ¿Qué nos quiere decir, verdad? El alojamiento gratuito como tal, bueno, la misma palabra lo dice, es un alojamiento gratis para todo público, en el cual podemos publicar sitios web, ¿verdad? Pero vamos a tener bastantes limitaciones, ¿verdad? Por ejemplo, al ser un alojamiento gratuito, obviamente digamos que no va a ser tan rápido como lo puede ser un alojamiento ya pagado, ¿verdad? A lo mejor puede tener un ancho de banda muy mínimo, el cual puede tardar minutos en cargarse o en poder renderizar un sitio. Al mismo tiempo, podríamos no tener las configuraciones tan personalizadas que nos gustaría para nuestro sitio. A lo mejor las bases de datos que nosotros queramos implementar en nuestro sitio o aplicación web no puedan ser tan inmensas como uno le gustaría, o no podamos tener a lo mejor, o no podamos cambiar las versiones, por ejemplo, de que estamos ejecutando, por ejemplo, no podemos cambiar a una versión más reciente de PHP porque como es gratuito solo nos ofrece esa, y muchas más, ¿verdad? Por eso, al ser un alojamiento gratuito, dice que tiene limitaciones notables, porque se llegan a sentir al momento de estar publicando un sitio, ¿verdad? Que no podamos personalizarlo como queremos, que no podamos decirle que sea más rápido, por muy rápido que nosotros lo optimicemos, que no podemos hacer mucho más, o que yo quiera tener una base de datos inmensa y no pueda porque a lo mejor me da el límite, por ejemplo, para crear 3 tablas. Un ejemplo muy exagerado que les estoy poniendo, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Más que todo eso se hace referencia al hosting gratuito. Y créanme, hay bastantes que hacen uso de hosting gratuito, pero al final terminan decantándose o más que todo inclinándose por una opción de pago que a lo mejor, si bien el de pago obviamente ya es un gasto en la bolsa de cada quien, pero termina siendo más beneficioso porque a lo mejor es más rápido, permite que la base de datos vaya creciendo conforme avance su tiempo y a lo mejor podamos hacer que el sitio, aunque no esté optimizado, se visualice muy rápido.
y podamos cambiar las versiones de, por ejemplo, de PHP o de todo lo que vayamos a necesitar. Eso es algo, bueno, más que todo, esto es lo que hace referencia al alojamiento gratuito. Los demás tipos de alojamiento que les mencioné, digamos que en algunos casos terminan siendo hasta de pago, porque ofrecen muchos más beneficios, más que todo también por el tipo de servidor o tipo de alojamiento. Bien, veamos el otro tipo de alojamiento que tenemos, el cual es el alojamiento compartido. El que también se conoce como alojamiento virtual o virtual hosting. Y nos dice que es un servicio que, dependiendo de la cantidad de recursos disponibles, permite tener una cantidad variable de dominios y sitios web en un mismo servidor o máquina. ¿Qué quiere decir esto? Un servidor compartido, a lo mejor puede ser, imagínense que es un servidor, ¿verdad? Que tiene a lo mejor espacio de 8 terabytes, ¿verdad? Pero esos 8 terabytes se separan no solo en una o dos personas, se separan entre miles de personas, entre las cuales ellos hacen uso de, de ese espacio en un mismo servidor, ¿verdad? En pocas palabras, imagínense que de 200 sitios web, 150 estén ocupando el mismo servidor, ¿verdad? Eso se referencia en un servidor compartido, que bastantes sitios web pueden estar en un mismo servidor y nosotros a lo mejor solo estemos haciendo uso de dos espacios, ¿verdad? En un mismo servidor estamos o tenemos dos sitios web a los cuales nosotros le estamos invirtiendo, ¿verdad? Más que todo eso es referencia, ¿verdad? Y créanme que esto a lo mejor es uno de los más usados porque hay bastantes ofertas súper económicas que son de este tipo, que a lo mejor son, por ejemplo, $20 al año que se pagan por el alojamiento, ¿verdad? Y a lo mejor es un alojamiento compartido porque bastantes comparten el mismo servidor. La diferencia es que uno solo tiene acceso a cierta parte del servidor, ¿verdad? En pocas palabras, a una pequeña parte del almacenamiento, que es donde se está dividiendo mis dos sitios web, ¿verdad? En un espacio para este sitio, un espacio para estos dos sitios, de esa manera. Bien, ahora pasémonos al otro tipo de alojamiento, que es el alojamiento de archivos. El alojamiento de archivos es más que todo un alojamiento diseñado específicamente para alojar archivos de los usuarios, el cual este nos permite subir o cargar archivos al servidor, ¿verdad? Que ellos estén ofreciendo, ¿verdad? Hay bastantes casos famosos, como lo puede ser Google Drive, OneDrive o Dropbox, que son los más, son como los más comunes que utiliza la mayoría de gente, ¿verdad? Hay quienes que ocupan Mega, hay quienes que ocupan otros servicios para almacenar archivos, ¿verdad? Estos, más que todos, como le dice ahí, son para almacenar archivos. No es tanto para visualizarse en la web, sino que es más como una forma de resguardar nuestros archivos de nuestra computadora física, almacenándolos en una nube o en un servicio que está en Internet y accediendo a él cuando nosotros queramos, ¿verdad? Pero ojo, no vayan a pensar ustedes que, yo subo el archivo y ya todos pueden verlo, no. Para poder hacer uso de los alojamientos de archivos se necesita tanto un usuario y una contraseña, ¿verdad? El usuario puede ser un nombre, su correo electrónico, un nombre generado automáticamente, el cual nosotros al tener acceso podemos hacer uso del alojamiento de archivos, ¿verdad? Estos pueden ser tanto gratuitos o como pagados, ¿verdad? Obviamente gratuitos, por ejemplo, otros servicios como OneDrive ofrecen hasta 50 gigas de manera gratuita y obviamente nos da la disponibilidad de ampliar ese espacio mediante los pagos para poder ampliar lo que hasta 100 gigas, hasta 1 terabyte, ¿verdad? Y a lo mejor hay quienes dirán que sí lo necesitan, otros que a lo mejor suben archivitos súper livianos, los cuales no hacen uso ni siquiera del 10% de ese espacio que podría pagar, y que los 50 gigas a lo mejor son lo justo y necesario para tener el almacenado, ¿verdad? Hay quienes que a lo mejor sí necesitan más, dependiendo de los tipos de archivos que se estén guardando. Por ejemplo, aquellos que guarden archivos de video o ediciones de video o archivos para edición de imágenes. Obviamente ya necesitan un poquito más de espacio porque
No es lo mismo el querer subir un PDF tradicional, ¿verdad? Que es lo que la mayoría quizás guardaría en un alojamiento de este tipo. Bien, y también tenemos el último, y el que yo les decía, quizás el más exclusivo, pero también es más usado, es el alojamiento dedicado. O también se le podría conocer como un servidor dedicado. El alojamiento dedicado es un servicio en el cual un único cliente utiliza uno o varios servidores físicos y posee el control total sobre ellos, lo que puede optimizar, por lo que se puede optimizar y configurar el servidor con requisitos en específicos como rendimiento y seguridad. ¿Qué nos quiere decir esto? El alojamiento dedicado prácticamente hace referencia a que si nosotros, por ejemplo, queremos comprar un solo servidor o dos servidores para los cuales nosotros vayamos a ocupar para nuestro sitio web, eso es un servidor dedicado. ¿Por qué? Porque todo un servidor se va a dedicar a lo que yo le defina, ¿verdad? O necesariamente un espacio en ese servidor se va a dedicar a algo en específico. Por ejemplo, imagínense que nosotros contratamos un alojamiento dedicado de a lo mejor de 100 gigas y a lo mejor de los 100 gigas, 25 gigas yo los voy a dedicar exclusivamente para aplicaciones que estén ejecutándose con una versión de PHP en específico o otra parte de ese servidor, por ejemplo 75 gigas que estén ejecutando solo contenido JavaScript sin necesidad de PHP en específico. En pocas palabras, el alojamiento dedicado son servidores a los cuales nosotros podemos adquirirlos o podemos pagar su servicio en su totalidad para hacer uso solo de ese servidor, solo nosotros haciendo uso de ese servidor y configurarlo con las características que nosotros creamos necesarias, ¿verdad? Ya sea también un servicio correo, un servicio base de datos, ya sea, como les decía, orientado solo a una pequeña parte del espacio de ese servidor o en su totalidad. Entonces, el alojamiento dedicado es más que todo para eso, para quienes quieran tener algo un poquito más exclusivo, o en pocas palabras lo podemos ver como algo un poco más premium, ¿verdad? Y algo más personalizado. Bien, hasta el momento hemos abarcado más que todos los tipos de servidores que disponemos, ¿verdad? Pero también yo les decía que debemos de tener en cuenta lo que vienen siendo los nombres de dominio. Los nombres de dominio no son más que todo, bueno, mm, los nombres de dominio no son más que como la forma de identificar un sitio web en la red, ¿verdad? Hay dos formas de identificar un sitio web en la red, ¿verdad? Tanto el nombre de dominio como lo puede ser una IP numérica, ¿verdad? Entonces, con esas dos formas se puede identificar un sitio, pero ¿qué sucede? Es más accesible agregar un nombre de dominio que hacer el uso de una IP numérica, porque es más fácil de recordar un nombre de dominio, porque son cadenas de texto, sin dar el nombre de una persona, ¿verdad? Es más fácil que yo identifique a una persona por su nombre, a que lo identifique por su fecha de nacimiento, o por su tipo de sangre, o por su número de DUI, ¿verdad? Es mejor por el nombre de esa persona, ¿verdad? Y entonces es similar en los sitios web, ¿verdad? Los nombres de dominio nos ayudan a identificar eh, los sitios web, ¿verdad? Pero los nombres de dominio, si bien hay dos formas de identificarlo, tanto por la IP numérica que yo les decía, como los nombres de dominio, al final los nombres de dominio no son más que todo como una forma de traducir estas IP, ¿verdad? Eh, es una forma, es como, lo puedo decir, es una forma de que, Chivo, vas a buscar esta IP, sí, pero no quiero poner la IP numérica tal cual, yo quiero poner este nombre y ponemos nosotros ahí el nombre de dominio y ese mismo se dedica a buscarse y a vincularse como tal a esa IP en la búsqueda en Internet. Pero veámoslo un poquito más a detalle, no nos quedemos solo con esa introducción a grosso modo que yo les intenté dar. A lo mejor los confundí, pero no. Bien, y nos dice un nombre de dominio es una cadena de texto que se asigna a una dirección IP numérica. Es lo que yo les decía. Si bien existe la IP numérica,
pero esta como tal también se vincula a un nombre de dominio, el cual el nombre de dominio se encarga de traducirla como tal y el poder acceder al contenido de ese sitio, ¿verdad? Y esto es único en todo el sitio, porque aquí nos dice, miren, se utiliza para identificar y acceder a un sitio web, el cual será único en todo Internet. En pocas palabras, si yo estoy ocupando un nombre de dominio, ese nombre de dominio no tiene que estar utilizado por nadie más. Que X persona ocupó este nombre de dominio, yo también lo quiero usar. No se puede. Tiene que ser único. Por ejemplo, si él puso, él tiene el nombre de dominio minegocio.com, entonces yo también lo quiero ocupar. No se puede porque ya prácticamente él está haciendo uso de él, es propiedad de él, ¿verdad? Hasta que ya no quiere seguirlo usando. Y aquí nos explica, ¿verdad? Más que todo, nos dice, de forma sencilla, el nombre de dominio es el texto que un usuario escribe a una ventana del navegador para poder acceder a un sitio web en concreto. Por ejemplo, el nombre de dominio de Ticongle Academy es ticongle.academy. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el nombre de dominio no son más que el nombre del sitio web, ¿verdad? Que es lo que yo les decía, al cual nosotros accedemos desde la barra del navegador. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos en la barra del navegador, por ejemplo, google.com, facebook.com, instagram.com, youtube.com, ticongle.academy, conexión.sv, no son más que, ese no es más que el nombre del dominio o el nombre del sitio web, ¿verdad? Al cual él automáticamente se va a traducir y va a mostrar el contenido correspondiente, ¿verdad? Esa es como la forma de verlo, ¿verdad? Veamos qué más tenemos. ¿Cuál es el propósito de los nombres de dominio? Y nos dice que el propósito principal de los nombres de dominio y del sistema de nombres de dominio en Internet es traducir las direcciones IP de cada nodo activo en la red a palabras fáciles de recordar. En pocas palabras, por ejemplo, google.com, por detrás, el contenido de todo Google está vinculado a lo mejor a una IP o a varias IP, ¿verdad? Pero los nombres de dominio no son más que las formas de traducir esas IP a formas fáciles de que nosotros podamos entender y recordar, ¿verdad? Al mismo tiempo, nos ayuda a no ingresar en la dirección IP, ¿verdad? No vaya a ser que nosotros pongamos en el navegador, por ejemplo, la IP, no sé, 236.56.0.150, ¿verdad? En vez de ahorrarnos de escribir toda esa IP que a lo mejor nosotros, es la IP, pero no me recuerdo de cuál es, ponemos el nombre de dominio, el cual también está vinculado a esa IP, el cual podría ser youtube.com, que es más fácil de saber, o instagram.com, o no sé, elsalvador.com, ¿verdad? Etcétera. Entonces, los nombres de dominio nos ayudan a que nosotros podamos acceder a un sitio web de manera más fácil y entendible que al utilizar direcciones IP numéricas, ¿verdad? A lo mejor algunos se estarán preguntando, ¿pero qué es una IP? No me voy a detener mucho en ese término. Ahorita solo concentrémonos en el término nombre de dominio, porque meterme en lo que viene siendo las IPs es un tema de nunca terminar, un tema muy extenso que abarcaría demasiado contenido súper técnico, más que todo para el área de redes. Entonces no me quiero entrometer mucho en eso. Veamos qué más tenemos y nos dice, ¿cuál es la diferencia entre un nombre de dominio y una URL? Esto es algo que debemos tener bastante en cuenta, ¿verdad? Porque si bien ustedes dirán, el nombre de dominio google.com no es la misma URL. La verdad es que no. Una URL es la que interpreta el navegador, ¿verdad? Pero el nombre de dominio es en el que se vincula un sitio. Por ejemplo, bueno, aquí más que todo nos explica cómo sería, ¿verdad? Nos dice una URL, ojo, también conocida como localizador de recursos uniformes, ya es así de manera un poquito más desglosada y ya en el español, ¿verdad? Es aquello que se conoce como dirección web, la cual contiene, pongamos atención, el nombre de dominio de un sitio web, el cual puede ser, por ejemplo,
Google.com, YouTube.com, ticunle.agency, ticunle.academy, ¿verdad? Así como otra información, lo cual puede ser el protocolo de transferencia y la ruta. El protocolo de transferencia no es nada más la forma de acceder, ¿verdad? Para cuando se trata de sitio web, el protocolo por ley va a ser HTTP. Y eso no va a cambiar, ¿verdad? Nunca va a cambiar para los sitios web, ¿verdad? Entonces, quedémonos con eso, ¿verdad? HTTP o HTTPS, dependiendo. Y aquí nos explica un poquito de manera teórica. Nos dice un ejemplo súper sencillo, por ejemplo, en la URL https dos puntos pleca pleca ticongle.agency pleca contact pleca ticongle.agency es el nombre de dominio, ¿verdad? Ojo, ticongle.agency hace referencia al sitio web llamado ticongle.agency, obviamente, ¿verdad? Mientras que HTTPS es el protocolo de transferencia, que prácticamente HTTPS es una forma o es el protocolo de transferir hipertexto a través de la red de Internet. Y el Pleca Contact, Pleca, es la ruta específica de una página web, perdón, de un sitio web. En pocas palabras, por ejemplo, https ticunle.agency pleca se hace referencia a que estoy entrando al sitio de ticunle.agency, pero la pleca me dice, la raíz, ¿verdad? Si yo solo pongo la pleca, es la raíz. Si yo pongo más allá de la pleca, es porque estoy accediendo a una carpeta o otra página dentro del sitio. Aquí lo podemos ver de mejor manera cómo se desglosa la URL, ¿verdad? El cual aquí nos dice que bueno, el amarillo es la ruta específica, el azul es el nombre de dominio y el HTTPS es el protocolo en el cual se está comunicando con el sitio. Bien, esto es más que todo la composición de una URL. Entonces, una vez visto cómo funciona lo de los nombres de dominio y los tipos de alojamiento web que tenemos, vamos a pasar a lo otro, que viene siendo cómo es el alojamiento web apropiado, ¿verdad? ¿Cuál es el que más me conviene a mí o cuál es el que yo debería contratar, ¿verdad? Debemos de tomar diferentes condiciones o debemos de tomar diferentes puntos en cuenta al momento de hacerlo, como lo puede ser eh, precio, espacio o características ya súper técnicas que nosotros vayamos a tener en cuenta, ¿verdad? Bien, pero veámoslo un poquito más a detalle, ¿verdad? Nos dice la pregunta, ¿cómo seleccionar un web hosting apropiado? Y nos dice aquí, ¿verdad? Antes de contratar un servicio de web hosting o un alojamiento web, es conveniente examinar diferentes posibilidades, lo que significa que se debe dedicar algún tiempo, el cual puede durar horas, días o semanas, para evaluar las características que ofrece cada alternativa de alojamiento web, incluyendo alojamientos gratuitos y o de pago. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de evaluar todo tipo de opciones, ¿verdad? A lo mejor nosotros necesitamos un poquito de espacio para poder alojar un sitio web o un portafolio, que prácticamente es una técnica muy usada hoy en día por aquellos que se están dedicando más que todo en áreas de diseño gráfico, desarrollo web frontend, también desarrollo web backend, ¿verdad? Pero es más que todo dirigido, bueno, más que todo es dirigido a todo el área de desarrollo web, incluso desarrolladores de aplicaciones móviles buscan tener también un portafolio. Nosotros tenemos que evaluar si nosotros queremos publicar nuestro sitio y nada más tenerlo ahí, sin necesidad de que se esté propagando a cada momento, ¿no? Un alojamiento gratuito a lo mejor puede ser una excelente alternativa, o también podríamos optar por un alojamiento de pago si es que nosotros queremos que rinda bien, se posicione de mejor manera, esté optimizado. Y ya dependerá de nosotros posicionarlo en los navegadores, ¿verdad? Que ya es entrar al tema de posicionamiento SEO. Pero eso es otro contenido muy aparte. Y también nos dice aquí, todo se debe evaluar según los requerimientos de los productos que deseamos subir a Internet. Puede ser desde un sitio web básico hasta una aplicación más compleja como un blog o sistema administrativo.
Nosotros debemos evaluar en todo momento qué características vamos a necesitar. Por ejemplo, si solo es una página HTML, con JavaScript súper sencillo, más que todo para darle más vistosidad, con CSS para que sea más intuitivo. Eh, a lo mejor un servidor, un alojamiento gratuito puede ser una excelente alternativa, ¿verdad? Pero si vamos a hacer, digamos, por ejemplo, aplicaciones súper complejas como un blog, un sistema administrativo, a lo mejor una opción de pago puede ser de mejor manera porque a lo mejor puede tener más rendimiento, puede funcionar de manera más rápida y puede ser más, puede tener un mejor rendimiento para los usuarios que lo visiten. Pero también hay que evaluar bastantes otras cosas. Por ejemplo, veamos aquí, nos dice que si buscamos conocer o introducirnos en lo que viene siendo en el tema de alojamiento web, si nosotros queremos comenzar a explorar, eh, podríamos, eh, podríamos optar por una opción de hosting gratuito. Más que todo si nosotros queremos conocer cómo funciona su entorno, cómo funcionaría el subir contenido, el poder desplegar contenido en él, cómo utilizarlo, cómo vincularlo con diferentes programas, etcétera. Si nosotros queremos eh, introducirnos a lo que viene siendo el alojamiento web, a lo mejor un alojamiento gratuito puede ser una buena opción. Solo que obviamente como es gratuito vamos a tener bastante limitantes, ¿verdad? Como lo puede ser la capacidad de alojamiento, y a lo mejor no nos ofrezcan una cantidad inmensa como lo harían en otros alojamientos de pago, ¿verdad? Y no podríamos utilizar un nombre de dominio propio, ¿verdad? En pocas palabras, por lo general los web hosting gratuitos o los alojamientos gratuitos hacen uso de dominios que estén enlazados con su propio servicio, ¿verdad? Por ejemplo, imaginémonos que el web hosting se llama freehosting.com, ¿verdad? Y yo quiero agregar mi dominio propio, por ejemplo, para un negocio que se llame minegocio.com, ¿verdad? Eh, Estos alojamientos gratuitos a lo mejor no me permiten vincular ese nombre de dominio porque ya viene siendo un servicio muy aparte, cosa que otros alojamientos de pago sí lo permiten, ¿verdad? Y entonces lo que hace estos alojamientos gratuitos es generarme un nombre de dominio enlazado a su propio servicio, como lo puede ser minegocio.freehosting.com, ¿verdad? Que prácticamente ya no es propiamente mío, sino que ya es un dominio del servicio de hosting gratuito y está enlazado a ellos, ¿verdad? No va a ser tan intuitivo como poner en minegocio.com, sino que nos va a tocar poner minegocio.freehosting.com, un ejemplo. Y es parte de las limitantes que podemos encontrar, además de la capacidad de alojamiento. Y también nos dice que está el otro caso o la otra cara de la moneda. En caso que busquemos desplegar un sitio web o aplicación para una empresa o un negocio, o sea, ya no tanto para nosotros, lo mejor es adquirir un servicio web, un servicio de hosting web o de web hosting de pago o un servidor virtual o uno dedicado. En pocas palabras, ya tenemos que buscar opciones de pago, además de adquirir un dominio para la empresa o negocio. En pocas palabras, cuando nosotros vayamos a desplegar un sitio, una aplicación web que ya utilice muchos más recursos, como lo puede ser un intérprete de lenguaje del servidor, una base de datos que vaya creciendo de manera inmensa y que lea HTML como tal, ¿verdad? Y que sea rápido, que tenga suficiente espacio para ir almacenando contenido. A lo mejor una opción de pago, ya sea un servidor virtual o uno dedicado, nos puede venir de mejor manera. Además que estos sí nos van a ofrecer la posibilidad de poder agregar un nombre de dominio propio de nosotros, ¿verdad? Ellos nos van a ofrecer la opción de poder ocupar mi negocio, por ejemplo, hostingpagado.com, ¿verdad? O también podemos hacer uso de un dominio propio, el cual podría ser mi negocio.com. Podemos configurarlo, podemos utilizarlo y una opción de pago nos va a ofrecer mucho más beneficios que una gratuita, pero la gratuita es una excelente opción para aquellos que quieran comenzar a conocer, por lo menos a empaparse de lo que podría ser
el entorno de subir o desplegar aplicaciones web, ¿verdad? Es una muy buena alternativa. Además de que varios hosting gratuitos ofrecen, si bien de forma limitada, múltiples servicios, como lo puede ser además del de alojamiento, puede servir también el, alojamiento, el servicio de base de datos, el servicio de alojamiento de archivos, que es muy aparte de los servicios como Google o OneDrive, sino que ya es un poquito más propio de los servidores y no, a lo mejor no tan intuitivo. O el servicio de correo electrónico, que también estos van enlazados a los dominios de los hosting gratuitos, ¿verdad? Pero tenemos esas opciones para evaluar en cuanto a cuál tipo de alojamiento elegir, ¿verdad? Pero debemos evaluar muchas otras cosas más, ¿verdad? Por ejemplo, de forma básica o de entrada, debemos de tomar en cuenta las siguientes características, ¿verdad? Estas son las características que debemos evaluar, más que todo al momento de nosotros contratar o adquirir un servicio de web hosting, ya sea gratuito o de pago, ¿verdad? Más que todo, esto está más que todo dedicado a los que buscan pagar un web hosting, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta las siguientes características. Por ejemplo, que nos permitan, más que todo, bueno, la primera, que nos permitan utilizar nombres de dominio propio, ¿verdad? Nos dice servicio en el nombre de dominio, no enlazado al servicio de web hosting. En pocas palabras, que si bien va a ofrecer su forma de, por ejemplo, te voy a dar la opción de que pongas un dominio que está enlazado a mi servicio, pero también te doy la opción de que pongas tu dominio, por si quieres poner algo más bonito, más intuitivo para tu sitio, ¿verdad? Tenemos que evaluar eso, que nos permita agregar un nombre de dominio propio. Segundo, el espacio de almacenamiento. Tenemos que verificar que tenga el suficiente espacio del que nosotros vayamos a usar para almacenar nuestras aplicaciones o sitios web, ¿verdad? Que tenga suficiente almacenamiento, que estemos conscientes de que si nuestra aplicación va a ir generando, va a ir consumiendo espacio, ya sea almacenando documentos, archivos, imágenes, que tenga el espacio suficiente para que vaya creciendo, ¿verdad? Obviamente va a llegar un momento en el que vamos a necesitar hacer una limpieza de eso, pero que tenga por lo menos el suficiente espacio que pueda ir creciendo durante un buen tiempo. También nos dice que debe contar con un servicio de correo electrónico, súper esencial para aquellos que quieran tener todo vinculado al alojamiento web. Aunque hay quienes que a lo mejor utilizan un correo electrónico personal, ¿verdad? Pero es una buena alternativa o una buena característica a evaluar que tenga el servicio de correo electrónico. Soporte de base de datos, súper básico y esencial, ¿verdad? Que pueda tener base de datos, ¿verdad? Eh, También que número de bases de datos que se pueden crear, tenemos que verificar cuántas bases de datos podemos tener en ese servidor. No vaya a ser que contratemos el servidor y solo nos permita una base de datos, lo cual podría ser hasta una estafa, ¿verdad? No, tenemos que verificar que por lo menos que nos permita de tener unas 10 bases de datos, ¿verdad? Mínimo, porque a lo mejor nosotros vamos a querer no solo almacenar eh, no solo almacenar un sitio web, a lo mejor vamos a querer almacenar otros más y seguir probando, ¿verdad? Entonces debemos de tener en cuenta cuántas bases de datos nos va a permitir tener ahí, ¿verdad? Nos dice también soporte para lenguajes del lado del servidor, ¿verdad? Mínimo, revisemos que cuando vayamos a adquirir un alojamiento web pueda ejecutar PHP, mínimo. PHP es como una de las características más básicas en un alojamiento web de pago. Ya si nosotros vamos a querer hacer uso de lenguaje del servidor como Java, Python, C Sharp, eh, debemos de consultarlo. A lo mejor puede ser un poquito más, eh, más, más caro, puede tener un costo mayor, y por el hecho de que cómo son estos lenguajes de programación, ¿verdad? Pero mínimo que ejecute PHP, es la opción mínima. Después, que cuente con servicio FTP para administración remota del sitio web. En pocas palabras, que tenga activado el servicio FTP, porque el servicio FTP, que lo vamos a ver en la sesión del día miércoles,
Y también la sesión práctica del día de mañana les voy a explicar más o menos cómo funciona. Es el que nos va a ayudar a poder subir los archivos de nuestro sitio web, ¿verdad? De manera remota. En caso que nosotros no queramos acceder a la administración del servidor, subir los archivos directamente por el servidor de archivos, ¿verdad? O por el alojamiento de archivos, hacemos uso del servicio FTP, el cual nos va a ayudar a subirlo y a desplegar las aplicaciones sin necesidad de acceder al servidor, solo vinculándonos y subiendo archivos. Y por último, y lo más importante, soporte de problemas las 24 horas del día durante todos los días del año. En pocas palabras, que el soporte esté activo todo el tiempo, porque no vaya a ser que el sitio se caiga, que lo estén atacando, o que el servidor de repente ya no muestre nada. Entonces, mínimo que el soporte lo pueda solucionar, o sea, que sea un soporte rápido, que esté activo durante todo el tiempo necesario, o todo el año más que todo, durante todo el año, durante todas las horas, para que nosotros podamos tener nuestro sitio siempre en línea, siempre conectado a Internet. Así que esto son más que todo todas las características que debemos evaluar al momento de nosotros contratar un alojamiento web. En pocas palabras, un alojamiento web no es solo ir a buscar un hosting gratuito o solo ir a pagar un alojamiento y ya está. No, hay que evaluar bastantes cosas que no nos vayan a afectar a nuestra bolsa o tampoco vayan a afectar a un negocio, una empresa, aunque no creo que tengan ningún problema en un negocio, una empresa de pagar un hosting por lo menos formal por lo menos para un sitio web y promocionarse, ¿verdad? Esto es más que todo lo que debemos tener en cuenta, ¿verdad? Bien, veamos qué más tenemos. Bien, eso más que todo sería todo por la sesión del día de hoy, ¿va? Recapitulemos un poco lo que hemos visto. Hemos conocido lo que es el alojamiento web, para qué funciona, para qué nos sirve. También hemos conocido los tipos de alojamiento web, tanto los servidores, los alojamientos gratuitos, los dedicados, compartidos, el alojamiento de archivos, que va a depender de lo que vayamos a necesitar. Más que todo entre los dedicados, compartidos y gratuitos, ¿verdad? Que nosotros veamos cuál vamos a necesitar para nuestro sitio web o aplicación. Hemos visto los nombres de dominio, lo cual son la traducción de IPs numéricas a cadenas de texto que son fáciles de recordar y fáciles de interpretar, ¿verdad? También hemos visto qué debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, por si queremos aprender a ocupar un alojamiento, por si queremos ya desplegar una aplicación, qué debemos de tener en cuenta, qué características debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, mínimo si vamos a pagar por un alojamiento, ¿verdad? Entre lo más destacado que debemos tener en cuenta es la cantidad de bases de datos que podamos crear, o mejor dicho, que primero que todo que cuente con un servicio de base de datos, cuántas bases de datos podemos crear, servicio FTP, el almacenamiento y soporte todos los días del año, las 24 horas del día. Es lo más esencial. Esto desde el punto de vista de pago mínimo, porque hay alojamientos gratuitos que a lo mejor, por el hecho de que son gratuitos, no podemos ver más allá del almacenamiento y la cantidad de base de datos. Aunque hay opciones gratuitas muy buenas, por cierto, que ofrecen bastantes cositas de entrada que pueden superar a otros alojamientos gratuitos que a lo mejor no se vean muy bien intuitivamente, pero ofrecen más opciones, por ejemplo, un poquito más de espacio, más bases de datos para crear. Hay opciones gratuitas que sí ofrecen el servicio de poder vincular un nombre de dominio propio, algunos, no tantos, pero solo uno, porque hay opciones de pago que permiten vincular múltiples nombres de dominio propios, ¿verdad? Desde 5, 10 hasta 100, ¿verdad? Y eso. Más que todo eso sería lo que vamos a tener para para la sesión del día de hoy. Si tienen dudas o preguntas, me las pueden dejar en los comentarios o en el chat.